Muy bien, muy buenos días y como dices tú, feliz con esta semana corta también. Muy bien, Juan Valdés, ex concejal, ex vicepresidente del Partido Socialista, Juan Valdés con S, no como el café, y probable futuro alcalde de La Granja, eso lo dirá el tiempo. Juan, ¿cómo estás? Hola, hola, buen día. Sí, efectivamente, Valdés con S, no con Z. Y como me dicen a mí en la comuna, siempre me dice, ¿es usted con el café? Me dice. Yo le digo sí, pero más sabroso, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ir con un tema menos sabroso, ¿ah? Lo que ha generado las declaraciones del senador Daniel Núñez, las repercusiones que ha generado, ayer lo comentábamos también, pero esto ya ha ido también de alguna manera escalando y ha abierto otros debates que son bien relevantes en nuestro país. Las declaraciones del senador Daniel Núñez, para quienes no lo saben, aunque lo comentábamos también en los últimos días, él incentivó de alguna manera al gobierno o llamó al gobierno a incentivar la presión ciudadana para que las reformas avancen. Esto de todas maneras no tuvo eco en el gobierno y tampoco en gran parte del sector, pero abre el debate respecto de esto, ¿no? Polín, desde la oposición calificaron como antidemocráticas estas declaraciones, al ser un gobierno de minoría busca otras alternativas para poder desplegar su agenda. El senador Núñez también habló de que el gobierno debía evaluar el tema de los decretos para iniciativas que no tengan viabilidad en el Congreso. No especificó cuáles, pero eso también generó bastantes críticas. ¿Cuál es tu opinión respecto de este debate, del rol de las organizaciones sociales? Aunque yo creo que aquí lo complejo es que el senador Núñez llamó al gobierno, ¿no?, a incentivar esta presión ciudadana. Creo que no está en discusión la validez, la legitimidad y lo necesario que es que haya manifestaciones ciudadanas, sino que el rol ahí del gobierno en esto. ¿Cómo lo ves? A ver, así es. Yo creo que acá hay que distinguir porque unas son las movilizaciones, ¿cierto?, sociales. Estamos con algún, a ver, ahí sí, ya. Yo creo que hay que separar y distinguir porque unas son las movilizaciones sociales espontáneas, ¿cierto?, que nacen de la sociedad civil, donde es parte de lo que es la democracia, donde todos los ciudadanos puedan expresarse con respeto y se pueden movilizar. El tema acá y la gravedad es que uno tienes un llamado de un senador de la República que fue elegido, que tiene un rol que cumplir, que juega, que tiene que jugar dentro de un marco de lo que es la representatividad democrática. Y además le hace un llamado al gobierno a que presione para que la calle se pueda movilizar. Entonces, la verdad es que eso es transgredir todas las normas democráticas, es transgredir en el fondo el respeto a las personas. Es finalmente llamar a la violencia, porque cuando el Partido Comunista, y lo dijo, cuando lo dijo Telier, dijo vamos a estar con un pie en la calle y un pie en la moneda. Y eso al final le hace mucho daño al país. Entonces, a mí me parece grave haber sentado un tono, como es decir, a mí no me gusta y como no me gusta, yo lo que hago es le pido al gobierno que vuelva a estar en la calle. Y esto es hacerse un autogol, porque es no entender que cuando tú eres gobierno, y el Partido Comunista es parte de este gobierno, tú tienes herramientas para sacar adelante los proyectos, para presentar los proyectos, y tenemos un parlamento que juega ese rol y tiene ese rol. Entonces, me parece grave decir acá, yo no estoy de acuerdo en seguir políticas de diálogo, de acuerdo, que es lo que se requiere en el Parlamento. Y cuando tú eres minoría, lo tienes que aceptar. Tú no puedes, que es lo que uno siente, y yo creo que ha sentido la oposición, lo que ha sentido también el propio gobierno, de decir yo no puedo estar respaldando esta frase que al final en nada ayudan a poder conducir hoy día, que el gobierno pueda conducir la política del país. Entonces, la verdad es que a mí me parecen extremadamente graves y simplemente vienen a corroborar, yo creo que una política que ha seguido el Partido Comunista, que parte con el estallido, cuando lo que vemos que finalmente lo que buscan ahí fue una forma de votar al gobierno del presidente Piñera y por lo tanto finalmente es salirse
de la línea institucional. Y creo que eso hoy día no nos hace bien, no es lo que necesitamos y no es el respeto a las mayorías que fueron elegidas. Sí, Juan Valdés, estas declaraciones del senador Núñez incomodan a tu sector, al socialismo democrático, porque, como plantea Polín, no es primera vez, ¿no? Se habló de rodear la convención en su momento, también cuando asumieron con el gobierno de la nueva mayoría, de tener un pie en la calle y otro pie en la moneda. El Partido Comunista siempre ha jugado esta dualidad, ¿no? Y este rol muy importante que tienen en los movimientos sociales. Genera incomodidad. Hoy día viene un artículo en La Tercera, para citar, la incomodidad que genera esto en la moneda, particularmente los dichos del senador Núñez. En tu sector, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ven? A ver, primero yo tampoco me espantaría tanto por escuchar al senador Núñez. Yo creo que se equivoca el senador en hacer el planteamiento del emplazamiento al gobierno, porque el gobierno no está para andar provocando movilizaciones sociales, sino más bien para gobernar, presentar proyectos de ley, discutir esto en el Parlamento, que es donde corresponde. El gobierno tiene una labor institucional que no es la labor que cumplen los partidos, ni lo que pueden cumplir los actores políticos ni sociales. Tienen una labor y una función distinta, y eso es desarrollar sus actividades en el Congreso, en el Parlamento, donde se tiene que generar el diálogo y la discusión política para poder aprobar los proyectos de ley que ahí se presentan. Entonces yo creo que el senador se equivoca en eso. Sin embargo, tampoco es que la ciudadanía pueda estar mirando desde la ventana respecto de ciertos proyectos que se han presentado y que la misma ciudadanía lo ha reclamado desde hace muchos años. Ha sido una lucha constante y permanente de parte del mundo de las organizaciones sociales, especialmente cuando uno empieza a mirar la actitud o la posición de la derecha, endurecido, digamos, el tema del diálogo para, por ejemplo, la reforma previsional, ¿ya? O lo que tiene que ver con otro tipo de reformas importantes que el gobierno ha estado proponiendo, ha estado colocando en la discusión, y que la derecha no ha tenido la voluntad de avanzar, ¿ya? Derechamente, ¿ya? O sea, por ejemplo, en la reforma previsional se ha propuesto el 6%, el 3 y 3, casi el mismo proyecto de ley que se presentó en el gobierno del presidente Piñera, y hoy por hoy la derecha lo desconoce y no lo quieren aprobar. Entonces, yo entiendo que el senador haga un llamado a la ciudadanía que se movilice. Eso no ocasiona problemas. Lo que sí es que se equivoca, porque aquí la movilización no es una movilización que el gobierno debiera promover, sino que el gobierno debiera estar trabajando, y entiendo que así también lo han señalado todos los ministros que han hablado. El gobierno está trabajando en el Parlamento, en los proyectos y en los ministerios para lograr acuerdos amplios que permitan aprobar las reformas que se han estado proponiendo, y también, por cierto, el pacto fiscal y la reforma tributaria, para poder financiar estas reformas que el gobierno está proponiendo. Sí, ahí, Polín, uno ve que las últimas horas a propósito de esto se hacen asociaciones que de repente no tienen mucha relación. Por ejemplo, ayer hubo no fue una manifestación, ¿no? Fueron actos más bien de desmanes, ¿no? De desorden fuera de un liceo por parte de estudiantes, o no sabemos si son estudiantes, pero inmediatamente se atribuyó eso al llamado del senador Núñez. En un par de semanas más hay un paro nacional convocado por la CUT hace meses, ¿no? Y claro, ahí uno se pregunta si es que efectivamente se van a hacer estas relaciones entre el llamado del senador Núñez y este tipo de expresiones ciudadanas, políticas y otras que no lo son, como lo que mencionaba en el caso de de los desórdenes que hubo afuera de un liceo emblemático, no recuerdo cuál. ¿Cómo ves eso? Porque también esto tiene que ver con lo que ocurrió en el estallido. Uno leía y escuchaba declaraciones en las últimas horas que apuntaban a responsabilizar, bueno, no solamente las últimas horas, ¿no? A responsabilizar al PC, al Frente Amplio, respecto de algo que fue bastante espontáneo, el estallido social, más allá que lo que ocurrió después uno lo puede analizar, pero el mismo estallido social no se puede, no es patrimonio de ningún sector político. De hecho, ustedes recordarán las manifestaciones que había en el centro de Santiago,
representantes del Frente Amplio y el Partido Comunista eran funados. El propio Gabriel Boric, Daniel Jadue, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves eso? Porque es complejo cuando se asocia a un sector político algo que no necesariamente tiene relación, y pensando también lo que pueda ocurrir más adelante con este paro de la CUT o con otras manifestaciones. ¿Cómo lo ves desde tu sector, que han hecho también estas críticas? A ver, yo creo que hay algo que hoy día que uno tiene que asumir los costos y las consecuencias que tienen sus palabras. Aunque tengan directa relación o no, cuando uno lanza una declaración de esa magnitud, evidentemente tiene costos que pueda ser interpretada de muchas formas. Yo creo que por eso hoy día en política tú tienes que ser mucho más reflexivo, tienes que pensar qué implicancias va a tener lo que tú estás diciendo. No puedes llegar y lanzar frases, porque después claramente sucede eso y evidentemente pueden haber manifestaciones que tengan relación y otras que a lo mejor no van a tener relación alguna, como por ejemplo lo que está sucediendo en Atacama, que la verdad es que hemos tenido ahí, ¿cierto?, también movilizaciones sociales, porque es realmente inaceptable que tengamos nuevamente los escolares chilenos en Atacama sin poder ir a clase. Entonces, ahí claramente uno dice, bueno, están saliendo a la calle a movilizarse porque el gobierno no está cumpliendo con un derecho básico, que es el derecho a la educación. Así estamos preocupados de tantos derechos hoy día y de el más básico de todos, que es que un niño pueda educarse, pueda aprender a leer, pueda aprender a sumar, a restar, no se lo estamos entregando. Entonces, cuando hay una respuesta ahí de que den exámenes libres, de que se eduquen en sus casas, sí, la verdad es que uno claramente que va a apoyar cualquier tipo de movilización para que los niños puedan tener ese derecho a la educación. Entonces, creo que efectivamente ahí entran, es una bolsa gigantesca, que claro que algunos se van a aprovechar y lo van a poder vincular con los dichos del senador Núñez, pero yo creo que esos son partes de las consecuencias. Yo creo que hoy día uno tiene movilizaciones de todo tipo, desde distintos lados. Yo creo que ahí hago otra cosa, que a mí lo que me pasa cuando tú dices, efectivamente a lo mejor el estallido tuvo una partida que hasta el día de hoy nadie tiene claro cómo fueron sus orígenes, pero lo que sí el oficialismo actual y una parte importante de ellos avaló lo que fue la violencia, avaló lo que fueron los saqueos, lo que fueron los incendios, lo que fue la destrucción. Y eso es una de las críticas más grandes que se puede hacer y es uno de los costos que hoy día estamos pagando como sociedad, porque cuando tú tienes una élite política que en algún minuto respalda la violencia, y uno lo ve, y voy a dar un ejemplo, con lo que está pasando en San Antonio con la toma, que tú ves que tú escuchas a aquellas personas que están ahí y te dicen, bueno, es mi derecho, a mí el gobierno no me entregó una casa, esperé no sé cuántos años y por lo tanto yo tengo el derecho de ir a este lugar, tomarme este terreno porque yo necesito un lugar para vivir. Entonces es como decir, y eso viene avalado por un grupo, por fuerzas políticas que avalaron eso, es decir, si yo no lo tengo, voy y lo saco porque es un derecho. Y uno lo primero que tiene que respetar es el derecho del otro, el derecho de la propiedad que le corresponde a otra persona. Uno no puede llegar y usurparla. Entonces creo que esas son las consecuencias de cuando tú avalas conductas y acciones que no están dentro del marco legal, el marco del respeto en el cual se tiene que dar una convivencia social que sea sana. Ujú. Sí, voy a citar para que lo que decía antes no quede como en el aire. El diputado Juan Antonio Coloma de la UDI posteó ayer en Twitter o en X la noticia respecto de los primeros incidentes en el Instituto Nacional y en otros ex liceos emblemáticos o liceos emblemáticos, y con el comentario: casualidad, el PC llama a manifestaciones sociales e inmediatamente se desata la violencia en ex liceos emblemáticos.
por eso hay que evitar que el PC llegue a la presidencia de la Cámara. Ese es el comentario del diputado Coloma. Hay otros también, hay uno de Sebastián Sichel y otros que hacen esta vinculación, ¿no?, entre el llamado del senador Núñez o la propuesta del senador Núñez y algunos hechos de desorden. Juan Valdés, no sé si Monse, quieres agregar algo sobre este punto. Sí, primero que yo creo que ya la derecha tiene que cortar con las caricaturas, porque esto de que se ande avalando la violencia y los actos delictuales, también hagan la autocrítica respecto de por qué llegamos a ese extremo y por qué ocurrió lo que ocurrió para el estallido social de una forma muy espontánea, sin coordinación, y que no es aquí, hasta aquí nunca se ha demostrado la intervención de personas del extranjero y tampoco se ha demostrado judicialmente la coordinación para la destrucción y para el robo y el saqueo que se desarrolló en aquellos meses. ¿Ah? Yo ahí pediría que fuéramos más rigurosos también, porque yo entiendo, yo creo que el senador Núñez se equivocó, punto. Hizo un llamado al gobierno que no le corresponde al gobierno asumir. Y el senador Núñez tiene el derecho a decirle a la gente, mire, ¿sabe qué? Ante la discusión paralizada, o a cualquier actor político podría pedir a la gente que se organice y tengan, porque la presión social tampoco tiene por qué ser violenta, ¿no? Puede ser con manifestaciones. Tuvimos una manifestación de más de 100.000 mujeres para el Día de la Mujer el 8 de marzo, ¿no? De distintas, 300.000 incluso hablaban las organizadoras. Y también exigiendo derechos, y eso no tiene nada que ver con llamar a la violencia ni nada por el estilo, tiene que ver simplemente con que de repente uno observa la detención de los proyectos de ley y el cuestionamiento permanente que hace la derecha para entrampar el avance de estos proyectos en el Parlamento. Y claro, el senador y como otros pueden hacer algún comentario y inmediatamente tratan de desviar el foco de la atención de la discusión pública para meternos de nuevo en algo que para Chile fue doloroso, pero que es una consecuencia de la falta de respuesta del Estado y de la política a los problemas de la sociedad chilena que claramente han estado demandando por muchos años. Esto de las pensiones es una cuestión miserable. Déjeme decirle que yo soy de la granja, usted lo había mencionado anteriormente. Yo tengo personas mayores que reciben 60 lucas, 80 lucas de pensión. Mm. Y entonces cuando la gente tiene ese nivel de presión económica en su vida, que no pueden resolver sus problemas, que no pueden sostener su vida, claramente esa gente mira estas discusiones y ve que siempre se trata de sacar el foco de la atención, de la discusión pública, ir a lo concreto, con cuestiones que la verdad no tienen mucho, yo no le asigno tanto valor como se le ha pretendido asignar. Yo no sé si el senador Núñez tiene tanta fuerza de convocatoria, y si es así, podría ser presidente de Chile mejor en vez de ser senador, ¿cierto? Que tiene que tener esa capacidad de influir tanto en la sociedad chilena para que generemos un nuevo estallido social. Por favor, yo creo que aquí hay una caricaturización también de parte de cierto grupo de derecha que se han puesto de acuerdo, parece en el discurso, porque aquí la intención es eludir, como lo han hecho siempre, la discusión política de fondo que tiene que ver con las reformas estructurales que la gente está alegando y por las causales, que fueron la causal del el movimiento y el estallido social que se generó en 2019. Ujú. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que hacer es que ponerse a discutir. Viene la justificación, esto es la justificación, como todos lo han dicho en la derecha, para no permitir que un partido determinado asuma la presidencia de la Cámara de Diputados. Eh, Pueden dar otras opciones y pueden decir claramente que no les gusta tal persona como lo hicieron con Carlos Carrión en su minuto o como lo están haciendo ahora. Pueden decir para no cumplir los acuerdos. Pero de ahí a decir de que el senador Núñez está llamando a una revuelta social y que llamemos a la violencia y quemar Chile y esas cosas, perdóneme, yo creo que está un poquito distante, yo creo que el foco se está tratando de justificar el no cumplimiento por parte de la derecha de los acuerdos tomados en el Senado y también justificar la razón por la cual existe un veto para que un partido en particular que tiene credenciales democráticas, obviamente ha participado en elecciones, han elegido parlamentarios, han elegido concejales, alcaldes, tienen un senador, que se pueden equivocar en ciertas cuestiones que por supuesto podemos no compartir, pero claramente aquí esto más bien me huele a justificación que a una cuestión que sea real del punto de vista de que estén llamando al levantamiento popular y un nuevo estallido social. Yo creo que es una exageración, una caricaturización, inclusive es esquivar o tratar de sacar el cuerpo a las demandas que la ciudadanía levantó con tanta fuerza y espontáneamente aquel octubre del 2019. Mm.
Pauline, tú querías comentar algo al respecto, brevemente antes de irnos a la pausa. Sí, no, muy breve. Quería nomás a raíz de que Juan ha tomado el tema ahí de las pensiones. eh, yo creo que hoy día hay que mirar la radiografía del país y hoy día la mayor demanda de parte de la ciudadanía y de los chilenos tiene que ver en temas de seguridad, de poder vivir en paz. Yo creo que si tú ves hoy día encuestas de todos los colores, el tema de la seguridad está en los primeros lugares y el tema de pensiones ha bajado muchísimo. Yo no quiero decir que esto no sea una demanda Tú dices que a la importante, gente, tú dices entonces que a la pero no gente no le está, importa tener pensiones miserables, no, ¿no? Tú dices que eso no no, es un problema del Estado. No, 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 es no, que tú estás espérame, planteando esto desde el punto de no, Juan, vista yo te dejé de una terminar, encuesta, y yo Juan, puedo estar de acuerdo contigo, pero lo Juan, que no puedo yo te estar de acuerdo dejé contigo es terminar, que tú me vengas a decir a mí Juan, de que las pensiones no son Juan, importantes, que son menos Juan, Ya, importantes que otras pero cosas. dejemos que Juan, Pauline Juan, yo cierre te su dejé punto. terminar, no te interrumpí. Lo que estoy diciendo es que hoy día pensiones que en algún minuto estuvo en primer lugar, hoy día no está en los primeros lugares. ¿Y por qué? Porque el contexto cambió a raíz de la PGU. Acá hay que también decir las cosas como son. La PGU hoy día, para los quintiles más bajos, tiene una tasa de reemplazo que es bastante alta y por lo tanto eso ha permitido aliviar muchísimo a las familias más vulnerables del país. Nuestro problema hoy día en pensiones tiene mucho más que ver con la clase media, que trabajó toda su vida, que tuvo un sueldo razonable y que hoy día recibe una pensión muchísimo más baja, con lo cual estaba acostumbrado a vivir. Ahí está el mayor problema, no en los problemas, no en los sectores más vulnerables, que la PGU vino en eso ser un alivio bastante importante. Entonces yo creo que ese es un contexto que cambió. Era un tema con las pensiones sin PGU, otra es con PGU, y eso es un elemento importante. Y lo otro, producto de los Mira, retiros, tenemos, lo que tenemos, tenemos un punto sucedió, de vista completamente déjame, distinto, te lo quiero plantear enseguida. déjame terminar. Con respecto, eso es por un lado, y eso cambió el escenario totalmente. Y lo otro, producto de los retiros, que las personas entendieron que la plata era de ellos y no, como se les dijo siempre, que esa plata no era de ellos, lo que era una falacia. Hoy día, si tú ves las encuestas también, entrevistando a miles de chilenos de todos los colores, de todas las clases sociales, la gran mayoría, sobre un 70%, quiere que ese 6% vaya a su cuenta individual y que se busquen otras formas de hacer solidaridad. Entonces, volver para atrás al 3 y 3 es algo que ya fue, ya pasó. Los temas en política tienen sus tiempos y sus momentos y sus oportunidades. Y hoy día el contexto en Chile es muy distinto y los ciudadanos esperan y aspiran a otra solución en términos de cómo mejorar sus pensiones. Entonces yo creo que volver para atrás al argumento de lo que fue hace 4 años atrás ya no es. Y lo otro, acá no se puede desconocer y tú tienes que meter para hacer todo el análisis lo que ha significado la PGU, el aporte, y por lo tanto hoy día no hay ni un chileno que reciba una pensión de 60.000 porque tienes una PGU de 200.000, que es el mínimo que le llega a cualquier persona que nunca ha cotizado, que nunca han tenido relación con el mercado del trabajo. Sí, nos desviamos un poquito del tema, pero Juan Valdés, tienes ahí unos minutitos para referirte a lo que plantea Pauline. Sí, lo primero que quiero decir es que de verdad me sorprende que miremos las encuestas para unas cosas y para otras no. ¿Por qué razón? Es cierto, la gente tiene el principal problema hoy día en la seguridad y el gobierno ha estado trabajando arduamente para poder resolver algunos temas o para poder avanzar en materia de dar mayor seguridad a Chile. Quiero decir que los problemas de seguridad no empezaron con este gobierno. Y tal vez el mayor flujo de extranjeros, de personas migrantes que llegaron a Chile sin control fue en el gobierno del presidente Piñera. Fue él quien fue a Cúcuta a decirle a todo el mundo, vénganse a Chile, que Chile es un paraíso. Lo segundo que quiero decir es que el tema de las pensiones, perdona que te lo rebata, Paulín, yo conozco gente que en La Naranja efectivamente gana 80.000 pesos y ando todos los días en la calle y estoy en las poblaciones y la recorro y lo veo. Y hay gente que hoy día todavía tiene 80.000 pesos y por alguna razón no se pueden reajustar, no han podido incorporar a la PGO. Lo otro, en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet I fue cuando se generó esta gran reforma de pensiones que permitió que muchas personas que no recibían pensión pudieran acceder a pensiones. En ese tiempo se entregaban 80.000 pesos. Y así todo era insuficiente. Te quiero contar que 200.000 pesos para las chilenas y los chilenos también es insuficiente, porque no se alcanzan a comprarme los medicamentos. Porque tuvimos en la pandemia y en los siguientes tiempos IPC que fueron demasiado altos. Los IPC es un impuesto que se le genera a las personas más pobres.
y por tanto hoy día pretender de que una pensión, por muy PGU que sea, de 200.000 pesos sea suficiente para que la gente viva feliz, te quiero contar que eso no es así en la vida real. En la vida real la gente tiene que comprar medicamentos, tiene que vivir, hay personas mayores que viven solas y que no les alcanza para vivir con eso porque muchas veces tienen que pagar arriendo. Un arriendo el más básico que cuesta en la granja o en cualquier otro lugar de Santiago, y debe ser también del país, el caso de muchos lugares del país, está por sobre los 300, 400.000 pesos. Entonces, 200.000 pesos no alcanza, y yo conozco muchas personas mayores que viven con esa pensión y que tienen que trabajar en las colas de feria, que se levantan a las 5 de la mañana y que tienen que ir a vender cualquier tipo de pertrecho para poder subsistir, o vivir de la solidaridad o andar pidiendo. Me parece que no es una vejez digna. Y lo que tú propones es algo que de verdad siento que no resuelve las condiciones de vida de las personas mayores y lo que debiéramos aspirar. El sistema debiera aspirar a que en el futuro, porque ya yo creo que esto no va a ocurrir ahora, pero que en el futuro se pueda visualizar un mecanismo de pensiones que permita que la gente pueda tener una vejez digna, o más digna de la que pudiera tener. Entonces, la famosa PGU no resuelve de ninguna manera, ni por lejos, la situación de las personas mayores que hoy día tienen que vivir con pensiones verdaderamente miserables y que no les da para poder sostenerse durante un mes. Y tienen que seguir trabajando hasta los 80 o 90 años en las colas de feria, levantarse a las 5 de la mañana con toda la inseguridad que ello conlleva, las enfermedades a las que están puestas en riesgo para poder subsistir. Entonces creo yo que eso no es una mirada, por lo menos no es la que yo comparto. Y respecto del 3 y 3 o el 6 que está proponiéndose, mira, ustedes no quieren 3 y 3 y tampoco quieren aumentar impuestos. Entonces explíquennos cómo quieren mejorar las pensiones, cómo quieren resolver montones de problemas que ocurren en el país hoy día, si no hay recursos frescos de donde echar mano para poder financiar y que sean permanentes, estables y en el tiempo, con los cuales se pueda financiar el gasto social que el Estado debería incurrir para poder mejorar la vida de las personas. Porque hasta donde yo sé, no se puede hacer magia. Se puede ser más eficiente, estoy de acuerdo. Eso se ha hecho durante mucho tiempo. Aquí los que eluden impuestos no son las clases medias ni las clases populares. Los que eluden impuestos son las grandes empresas, son los más ricos. Esos son los que eluden impuestos, son los que tienen las empresas, los que tienen el capital, los que pueden eludir impuestos en forma tan masiva que pudiera permitir mejorar la propuesta de ingreso del país, ¿ya? Pero tampoco quieren hacer un mejoramiento respecto de la fiscalización y la eficiencia, digamos, de la recaudación de impuestos. Entonces, yo entiendo que la seguridad es un problema y lo hemos trabajado harto, hemos hecho hartas propuestas respecto de cómo mejorar las condiciones de seguridad, especialmente en los sectores más populares. Sin embargo, uno no puede dejar de avanzar en los otros temas que la ciudadanía ha demandado, porque luego entonces, cuando un senador o cualquier ciudadano llama a que la gente se movilice, parece que le tienen miedo a la movilización social, entonces llaman y dicen inmediatamente no, porque la movilización entonces es violencia. Y me parece que las cosas no son sinónimos. Entonces, lo que yo digo es que es cierto, si queremos verdaderamente avanzar y queremos vivir una sociedad en paz, una sociedad sin violencia, entonces mejoremos las condiciones de vida de los chilenos, porque esas al parecer todavía no se han resuelto y que fueron las causas del estallido social. Sí, hartos temas Gracias. que plantea Juan Valdés. Claro, ahí uno se pregunta si se puede avanzar en seguridad ciudadana, seguridad pública y seguridad social a la vez, ¿no? Que es un poco lo que también está intentando hacer la política. Vamos a ver si eso resulta. Nos tenemos que ir volando a una pausa. A la vuelta seguimos comentando de estos y otros temas en esta primera edición de Radio Análisis. Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural chileno en Chile, su tierra y su gente. Cada domingo, de 11 a 13 horas, te invitamos a explorar la riqueza de nuestro país diverso y emblemático. Únete a nosotros en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en www.radio.uchile.cl para conocer más sobre nuestra identidad cultural.
Chile, su tierra y su gente es un programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta jueves 25 de abril a las 19:30 horas al Grupo Nacional de Quirusa. Esta banda pionera de la escena musical chilena regresa a este escenario en un concierto acústico y de fina selección. Con más de 3 décadas de trayectoria, compartiendo ritmos como el soul, hip hop, funk, new jack swing, reggae, rap, rock, fusión latinoamericana y world beat, esta agrupación se presenta en Sala Máster con un repertorio desenchufado y plagado de grandes éxitos. Los dejamos invitados a disfrutar, descubrir y compartir los sonidos y colores musicales de una de las bandas imprescindibles de nuestro país. Jueves 25 de abril, apertura de puertas 19:30 horas, inicio del show 20 horas en punto. Entradas disponibles en Portal Disc y más información en nuestro Instagram @salamastercl. Jueves con sabor a viernes, ¿no? 28 de marzo del año 2024, estamos hablando aquí con Polín Cantor y Juan Valdés de actualidad política y contingencia, y los quiero llevar a otro tema que quizás estén más de acuerdo que en los anteriores, que es respecto del servicio electoral, las elecciones en 2 días. La alcaldesa Matei, a propósito de errores comunicacionales del senador Núñez, se tiró una frase que fue bien cuestionada incluso desde su propio sector, cuestionando las elecciones en 2 días, pese a que ella había estado a favor de esta idea hace algunos años. Ella fue elegida también en una elección de 2 días, cuestionando la posibilidad de un fraude. Ayer le consultaron nuevamente y en lugar de echarse para atrás, reafirmó esta posibilidad y lo relacionó con lo que ocurrió el año 2023, con el robo de computadores y particularmente con este gobierno, ¿no? Poniendo la duda en este gobierno, pese a que el CERVEL es un órgano autónomo y está presidido por un militante de su partido. ¿Cómo ven esto? Porque, bueno, se presta para distintas interpretaciones, para distintas tomas de posiciones. Por ejemplo, el Partido Republicano hizo lo propio ayer. Polín, ¿cómo ves las declaraciones de la alcaldesa Matei y las repercusiones que puede tener? Porque si hay algo donde todos los chilenos confiamos es en el CERVEL, ¿no? Poner ahí el manto de duda puede ser complejo. ¿Cómo lo ves? Perfecto, al tiro te doy la respuesta. Solo quiero decirle a Juan que por favor lea el informe que le pidió el gobierno a la Superintendencia de Pensiones respecto a las tasas de reemplazo, de cómo había cambiado el sistema. No voy a entrar más en detalle para no seguir pegado en ese tema, pero es un informe muy completo que se entregó en enero de este año. Ahora, con respecto a las elecciones, el CERVEL en 2 días, a ver, evidentemente yo creo que una de las cosas que uno se siente orgulloso de que funciona bien en este país ha sido el CERVEL. Yo creo que vivimos para la pandemia
cuando por un tema de aglomeraciones tuvimos que hacer una elección que era muy compleja. De hecho, a mí me tocó ser candidata para esa elección, así que sufrí lo que era tener una elección en 2 días y las complejidades que eso significaba. eh, Fue algo que en el fondo era primera vez que se hacía, se tomaron medidas bastante extremas para justamente resguardar, ¿cierto?, todo el proceso. Pero dicho eso, evidentemente que cuando tú haces una elección en 2 días, tienes riesgos. En época de pandemia no teníamos otra opción porque necesitábamos mantener distancias, de lo contrario no podíamos hacer la elección, era difícil que la gente saliera de sus casas, había mucho miedo, pero creo que hoy día nosotros tenemos otras opciones. Creo que nos tenemos que acostumbrar porque en el fondo hoy día con el voto obligatorio el número de votantes ya van a ser 15 millones y más. Por lo tanto, acá más que empezar por los costos, los riesgos, en la medida en que tú abres elecciones a más días, a 2, a 3, evidentemente que corres más riesgos, tienes que tomar más cuidados. Y yo no digo que el CERVEL no los pueda tomar, pero creo que eso eh, le mete una variante, una variable más al proceso, es evitable. ¿Y cómo es evitable? De poner más mesas, extender más los horarios y poder sacar la elección en un día. Es viable de hacer. Yo creo que tiene que ver con cómo nomás ponemos más mesas a disposición, más colegios, sabiendo lo difícil además hoy día es que las personas le puedan dedicar 2 días. Yo no sé si a ustedes les ha tocado ser vocal, les ha tocado ser, digamos, cumplir una función pública en un proceso electoral. A mí me ha tocado y la verdad es que le dedicas ese día completo, entero. Y no es fácil para todos los chilenos poder dedicarle 2 días completos, entregarlos para una elección. A veces Sí, hay pues el lunes problemas que quiere trabajar, además. así piensa tú, una mujer que tiene que cuidar a sus hijos, a lo mejor se consiguió ese día que se los cuidaran, pero ya 2 días. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay otras alternativas que hay que explorar primero, Sí, antes de pensar en una elección de 2 días. sí, ahora Eh, los argumentos de Polín, Juan, son atendibles, ¿no? Y hay otros también que tienen relación con el cierre del comercio, es algo que se puede debatir, pero los argumentos que plantea la alcaldesa Matei son distintos. Ella vincula, insisto, el robo de computadores, las oficinas, por ejemplo, del exministro Jackson, con el robo de urnas. Y lo mismo hizo ayer, por ejemplo, el presidente del Partido Republicano, Esquella, que planteó, y voy a leer textual, existe una duda razonable de que puedan desaparecer urnas. ¿Cómo ves eso, no? La instalación de la duda, que va más allá de lo que dice Polín, del debate sobre si es conveniente o no hacerlo en 2 días. ¿Cómo lo ves? ¿te, te puedo agregar Mira, algo, Monse, para que lo tome Juan también? Polín, dale. Sí, solo agregarlo para que Juan lo tome. Yo creo que hay una nueva variable que también hoy día en nuestro país se ha extremado, que vivimos una crisis de confianza extrema. Yo creo que hoy día nadie confía en nadie. Y eso lo digo desde las relaciones eh, políticas, personales. Es un problema también a nivel mundial, tiene que ver con cómo se usan las redes. Y ese es algo que se ha ido profundizando en términos como sociales. Creo que eso también lo quería agregar ahí para que Sí. Juan también lo pueda abordar, pero creo que vivimos como sociedad con un problema bien grave de confianza entre los seres humanos y cómo nos relacionamos. Sí, Juan Valdés. sí, bueno, lo primero, yo la verdad siento que lo de Evelyn Matei, en su intento por tratar de capturar un público del mundo republicano, parece que se extrema su esfuerzo para llegar a levantar conjeturas que en realidad en Chile nunca se han levantado. Todos hemos confiado en el sistema y en el modelo electoral. Hemos confiado en el CERVEL. Nunca ha habido un cuestionamiento, y me parece colocar este manto de duda respecto de alguien, de una institución, no al gobierno,
una institución que es la que maneja las elecciones en Chile, que es autónoma, ¿cierto? En sus decisiones, en su composición, en su funcionamiento, me parece que es tratar de llevar las cosas a un nivel por el cual no hay justificación alguna. Y digo justificación alguna porque en Chile nunca ha existido un cuestionamiento, salvo en la Constitución del 80, donde sí hubo fraude, ¿cierto? Y eso está demostrado, en los procesos siguientes, incluido el triunfo del no el 5 de octubre del 88 y posteriores elecciones, nunca ha existido un alegato respecto de que se haya levantado alguna organización con la intención de defraudar, o alguna acción con la intención de defraudar en una elección. Nunca. Las elecciones en Chile siempre han sido legítimas, la elección de sus autoridades igual, con más participación, menos participación de la ciudadanía, pero siempre han existido legitimidad, y eso ha sido incuestionable hasta ahora, y yo lamento mucho que parte de la derecha, que uno creía un poquito más seria, que uno la veía un poquito más reflexiva, hoy día estén entrando en un debate de seguir levantando desconfianza en instituciones con las cuales nunca ha existido desconfianza, y ha existido siempre la actitud republicana para el trato con los distintos actores de la vida política del país. Entonces, me parece que eso es una situación que no debiéramos... ¿Se escucha, cierto? Sí, sí. Algo me pasó en el computador, perdón. Sí, son problemas que pasan cuando estamos al aire. Te Entonces escuchamos, nosotros debiéramos ser serios en esto. Yo pediría de que no incurramos en un debate que no tiene ningún sustento de partida, eso quiero decirlo de partida. No es bueno para la institución ni para la confianza de las elecciones que tratemos de colocar mantos de dudas donde no los hay, ¿ya? Y la elección pasada, municipal pasada, fue una elección que se hizo en 2 días, que nadie, entiendo yo, que ha colocado hasta el día de hoy un manto de cuestionamiento respecto a la elección. Es la misma elección, el mismo mecanismo por el cual se eligió la alcaldesa Matei. Sí. Y yo no escuché que ella hablara de fraude en aquella oportunidad. Entonces, yo no sé si es el mejor mecanismo o no es o existirían otros. Puede ser, existen varios mecanismos, todos los mecanismos acarrean costos, las elecciones requieren de financiamiento, y aquí lo importante debiera ser una discusión respecto de cómo mejorar o cómo dar mejores condiciones para la participación de la ciudadanía. Otro punto también quisiera colocar es que también esto habla de que Chile necesita una modernización de los procesos electorales. Efectivamente, vamos a tener, yo me imagino en el mes de octubre, aquí el 27, vamos a tener una concurrida afluencia de público, se habla entre el 80 y el 85% del padrón, que va a concurrir a votar en una elección donde vamos a tener, eso va a ser el doble de la última elección municipal, ¿ah? O más del doble de la participación de la última elección municipal. Vamos a tener también en un puro local la lentitud, se habla de 5 minutos por elector. El CERVEL hace una estimación de 5 minutos por elector, lo que dice que esto serían largas 16 horas de votación en el contexto actual, y por tanto lo que recomienda, una recomendación del CERVEL, es poder hacerlo en 2 jornadas. Yo, la verdad, que a mí no me genera problema que se hagan 2 jornadas. Yo sé que hay varios más que están alegando, porque claro, efectivamente esto significa o implica tener un mayor costo, pero además el tema del mercado, digamos, del cierre de los locales, eso también genera una situación también que debe ser analizada. No se alcanza a tener una ley donde se permita, por ejemplo, el voto electrónico o el voto a distancia, o un mecanismo que se pudiera, pero yo creo que tenemos que ir pensando en mecanismos de facilitación de la participación, ya que vamos a tener votación obligatoria. Debiéramos estar discutiendo respecto de cómo mejorar las condiciones o los procesos de participación de la ciudadanía en las elecciones, precisamente porque vamos a tener verdaderas sábanas de votos electorales donde la gente va a tener que ubicar y se va a demorar en sufragar. Y el Estado tiene que garantizar el derecho de las personas al sufragio. Entonces, dicho esto, que sea en un día o en 2 días, la verdad que hay que buscar el mejor mecanismo. Pero lo que yo no haría, lo que me parece reprochable,
es que exista un sector de la derecha que en su competencia electoral por el liderazgo de la centro-derecha empiecen a agarrar todos los temas para colocarlos en una misma línea y colocar la desconfianza donde no la ha existido nunca. Sí, ahora los dichos de la alcaldesa Matei no tuvieron tanta acogida en su propio sector. Hubo varios parlamentarios o representantes de partidos de Chile Vamos que manifestaron su desacuerdo con esta postura, entre ellos el presidente del Senado, el senador García Ruminot. Los quiero llevar al tema municipal, ya que estamos hablando de las elecciones. Monse. Polín, sí, muy cortito, Sí, que no, nos quedan solo pocos minutos. Sí, quería agregar algo muy, muy corto nomás, que tiene que ver con lo que les planteé a raíz de esta crisis de confianza, que donde la estamos viendo también en algo que es algo transversal, que es algo que todos los chilenos deberían estar participando, que es en el censo. Tú ves Sí. hoy día, y leía que hay un porcentaje mucho más alto de lo esperado en la muestra, que hoy día la gente no quiere abrir las puertas de su casa, que tiene susto a entregarle información, que no sabe para qué se va a usar. Entonces, eso es solo un botón más de la muestra de la gran crisis de confianza que hoy día necesitamos cuando algo es tan importante como el censo, es tan relevante para la generación de las políticas públicas. Y ahí creo que hay un error del gobierno respecto de la campaña comunicacional. La verdad es que no se ha hecho. Creo que deberían haber partido mucho antes explicando la importancia de abrir la puerta de tu casa para poder recibir y qué bueno que llegue el censo. Yo creo que no hemos visto esas campañas que vimos en gobiernos anteriores, durante el periodo de la concertación, a todos los presidentes que les tocó hacer un censo, donde tú eso lo tienes que transmitir con fuerza, con importancia. Y creo que ahí hay una carencia de parte del gobierno de haber comunicado mucho mejor, porque es muy importante tener un buen censo. Sí, bueno, más Eso solo lo información. quería mostrar Otro ejemplo más, la sí. crisis de confianza, así Sí, es. es cierto, ¿ah? Y más información siempre es mejor, y en este caso creo que ha estado al debe, coincido con Polín. Los quiero llevar al tema municipal en los pocos minutos que nos quedan. Ayer Republicanos anunció candidatos en la región metropolitana, distanciándose de un acuerdo con Chile Vamos, ya lo habían anunciado de todas maneras previamente, más allá de los pactos por omisión. Anunciaron candidatos en Recoleta, El Bosque, Peñalolén, San Bernardo, Cerrillos, Maipú, entre otras comunas. Desde el lado del oficialismo pareciera, Juan, que están más avanzadas las conversaciones, se reúnen todas las semanas para ir afinando los detalles, llevan meses en estas conversaciones. Yo sé que las preguntas ahí son más pertinentes a la senadora Bodanovich o a Camilo Escalona, pero te parto preguntando a ti cómo ves el avance de las conversaciones municipales. Hay nudos ahí críticos, está Santiago, ¿no? Hay otras comunas también. ¿Cómo lo ves desde tu posición de posible candidato y también de militante socialista? Sí. Mira, lo primero que quiero decir es que aquí existe un acuerdo de unidad que es bastante transversal y lo han suscrito todos los partidos de la centroizquierda, todos. Desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, nos hemos puesto de acuerdo en eso los partidos para poder avanzar en la construcción de una lista con un puro candidato a gobernador o a gobernadora, candidato y candidata, y candidato o candidata a alcalde, alcaldesa que le vamos a proponer al país. Esto es lo primero que quiero señalar porque esto es lo más importante, ¿no? Tenemos un acuerdo de unidad que es bastante importante para poder avanzar luego en lo que tiene que ver con todos los procesos de negociación. Yo creo que se ha avanzado mucho, entiendo que ya se han despejado todas las comunas donde no tenemos topes ni conflictos mayores. Siempre, si no, no sería Chile, no sería la política, ¿no? Vamos a encontrarnos con lugares donde vamos a tener discrepancias. Lo importante es que existe la voluntad de poder resolver estas controversias. Y también ahí se ha tomado como una manera una de las formas de poder resolver estas controversias es tener primaria, es participar del proceso de primarias legales que está establecido en la ley, valga la redundancia, ¿no? Entonces, los partidos han estado conversando, han estado dialogando, se han estado poniendo de acuerdo en la función y el rol de los partidos. En algunos lugares seguramente vamos a tener acuerdos políticos y en otros lugares vamos a tener encuestas y en otros lugares vamos a tener, lo más probable, vamos a tener primarias. Ahora,
yo creo que el mejor mecanismo a resolver las controversias son las primarias. Y lo digo porque no solamente por los casos que tú mencionabas, donde tenemos algunas controversias que se están discutiendo, sino también porque me parece que es la mejor manera que la ciudadanía elija quién quiere que sea su candidato, y esto que sea de la forma más participativa posible, y evidentemente el mecanismo más participativo es la expresión popular. Dicho eso, aquí lo que tenemos hoy día es que los partidos están conversando, se están despejando con voluntad, también por cierto con el interés de tener la mejor carta de presentación en todas las comunas y en las gobernaciones, y ahí en eso se está avanzando a paso firme. Quedan 9 días, 10 días para cerrar esta negociación, porque ya el día 8, si no me equivoco, se tienen que inscribir las primarias en el CERVEL. Por tanto, queda tiempo todavía para ir tomando estas decisiones, y esta es la parte más entretenida. No sé si Cantor Paulín comparte conmigo, pero esta parte de las negociaciones de estos últimos días es donde empiezan a resolverse ya todas las controversias, y se empiezan a resolver también y a generar los mecanismos de cómo se van a dirimir, digamos, estos espacios, estas controversias para la presentación de los candidatos. Es decir, en resumen, yo creo que estamos avanzando bien, se están tomando buenas decisiones, están los partidos puestos sentados en la mesa con el objetivo de levantar una pura candidatura, y existen mecanismos legales y también, por cierto, información suficiente para tomar decisiones, que los partidos las están evaluando permanentemente, con la voluntad de llegar en unidad a la presentación de una pura lista a nivel nacional. Derecha claramente no tienen forma de ponerse de acuerdo. Sí, eso justamente iba a preguntarte, Paulín. Yo no voy a venir a cuestionar. Yo no estoy cuestionando cómo se dice. Yo no veo que republicanos, yo no veo que tomen de la mano la señora Rincón con Felipe Cas, que estén de la mano en una misma foto, presentando lista de candidatos. Yo creo que ahí sí que no hay forma de ponerse de acuerdo, porque son dos visiones de país distintas. Que claro, una le está comiendo el electorado a otro. Y ahí están viendo por eso que este retroceso de la derecha en el avance de ciertas reformas. Porque en realidad lo que está tratando es cuidarse es de cuidar su electorado. Este es un punto de vista que todos los analistas políticos lo han señalado, ¿no? Entonces, claro, se ve que se están extremando cada vez más para colocar un dique de contención al avance republicano. Otros dicen que no es así, como lo han señalado distintos actores en la derecha, que están ahí en un debate interno que es bien complejo de resolver. Yo veo que no tienen posibilidad de ponerse de acuerdo en una pura lista a nivel nacional. Republicano acaba de señalar que van a hallar candidatos en muchas comunas, indistintamente de lo que diga porque Republicano también está en mejorar y en mantener su electorado. Entonces es muy difícil que lleguen a ponerse de acuerdo. Sí, y Cristóbal Lira anunció también ayer que no va a repostular en Lo Barnechea, lo que abre posiblemente otra pugna en la derecha. Paulín, en 2 minutos si pudiera referirte al tema municipal. A ver, yo ahí me gusta escuchar a Juan, que habla de la derecha como si estuviera sentado en las mesas de negociaciones. Yo creo que, y para qué decir, hemos visto el drama del gobierno de gobernar con dos almas, con dos principios de fondo totalmente distintos, y con lo que partimos este panel, que tiene que ver quiénes les gusta gobernar desde la calle y quiénes gobiernan desde el respeto a la democracia y la institucionalidad. Y yo creo que en la derecha hoy día se está trabajando con la mejor de las voluntades. Desde Chile Vamos se está trabajando en forma unida, justamente en esta búsqueda de candidatos de consenso, y yo creo que ahora en estos días vienen justamente las conversaciones con republicanos, cómo vas a poder hacer pactos de omisión, y yo creo que acá se está trabajando desde la mirada del país, desde qué es lo que es mejor, cómo nos tenemos que unir, a pesar de que tenemos diferencias que son enormes. Evidentemente a mí me diferencian muchísimas cosas de principios y valores con respecto a republicanos, pero entiendo también que hay un bien del país que va más allá, donde tú tienes que buscar cuáles son las cosas que te unen. Y evidentemente existen, así como imagino que en la izquierda también hay puntos que los unen, a pesar de diferencias bastante abismales a veces en cómo hacer las cosas. Entonces, yo creo que estos días evidentemente son claves, como dice Juan, es la parte entretenida de la política, es cómo te sientas a negociar,
cómo analizas si son las encuestas el mejor mecanismo, si van a ser las primarias, que creo que es un muy buen sistema, y cómo tú al final vas a potenciar quién es la mejor persona para representar al sector. Y yo creo que ahí es donde tú tienes que aprender a dejar de lado esos egos, donde cada uno siente que es el mejor y que tiene los votos y que tiene la capacidad, cuando a lo mejor la verdad es que no tiene ni 4 pelagatos que están detrás de él. Entonces, creo que en ese sentido es el momento en que la política exige esa generosidad para de verdad ser capaz de reconocer quién es el mejor. Y yo creo que en eso la derecha, la centro derecha, junto a demócratas, junto a amarillos, lo que busca es recuperar el mundo municipal, donde está muy disminuido con respecto a todas sus alcaldías, y la oportunidad que se presente es enorme, y por lo tanto yo también espero que lo hagamos en forma estratégica, en forma inteligente, por el bien del país. Bien, vamos a estar muy atentos en esta cuenta regresiva que decía Juan, estos 10 días que quedan de negociación para seguir lo que ocurre allí, tanto en la oposición como en el oficialismo. Muy interesante la conversación. Vamos a ver si para la próxima están más de acuerdo, pero es parte también de las conversaciones, de debatir con distintos puntos de vista. Juan Valdés, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Que tengas un excelente fin de semana. Igualmente a ustedes, que tengan un excelente fin de semana largo, que aprovechen de descansar. Yo por lo menos voy a estar en campaña, vamos a hacer cositas ahí con la comunidad. ¿Puedo dar un mensaje o no? En 20 segundos. Quiero recomendarle una obra de teatro cortito. Hay un grupo de teatro que se llama La Catrala, que hace su presentación en el Teatro del Puente a partir de hoy día y hasta el domingo. Ellas son mujeres granjinas, adultas mayores, personas mayores, que han levantado una obra que se llama Es cosa de tiempo olvidar el pasado, y lo que hacen es hacer un relato de sus vidas, teatralizado por supuesto, y que ha tenido bastante éxito en el mismo teatro de la Universidad de Chile, donde el año pasado estuvieron durante una semana presentándose, y esta semana están en el Teatro del Puente, así que yo las quiero felicitar, porque son todas unas actrices bellas que nos cuentan cómo son sus vidas en las poblaciones. Bien, con esa recomendación despedimos a Juan Valdés, Polín Cantor. Igualmente, que tengas un excelente fin de semana. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a usted y que todos se cuiden en este fin de semana